Imagínate por un momento un río que no tiene ni una sola gota de agua. Vale, empezamos fuerte. Un río sin agua. Sí, sí, pero escucha, porque su corriente es pura luz. Su cauce está hecho de sonido. Y sus orillas, y esto me parece verdaderamente fascinante, están construidas con preguntas que nadie se ha atrevido a hacer todavía. Madre mía, es una imagen muy potente. A este lugar, digamos, imposible, lo llaman el flow form, o la forma del fluir. Y hoy vamos a hacer una inmersión profunda en un documento súper interesante, una historia filosófica titulada Flow Form Nasruddin, Santi, que explora precisamente este concepto. Exacto. Y nuestra misión hoy, o el enfoque que queremos darle a este análisis, es algo muy particular. Claro, yo estoy empeñado en que hagamos esto como si estuviéramos observando un vitral, o sea, un vitral enorme y precioso. Me encanta esa metáfora. Yo estoy totalmente de acuerdo en usarla, porque la estructura del texto, no busca abrumar con conceptos inabarcables o superdensos. Ahí le has dado. O sea, un vitral está compuesto de cientos de piececitas de cristal muy sencillas, ¿verdad? Cortadas individualmente, con colores súper básicos. Sí, que si las dejas sobre una mesa así sueltas, pues no te dicen gran cosa. Claro, pero cuando las ensamblas con cuidado y dejas que la luz del entendimiento las atraviese, forman una imagen profunda, inmensa y súper deslumbrante. Y así queremos que sea nuestra exploración de hoy. Abordar conceptos muy profundos sobre la naturaleza humana, pero manteniendo las piezas maravillosamente sencillas y accesibles para quien nos escucha. Exacto. Y fíjate que el texto original nos facilita muchísimo ese trabajo, porque no se presenta como un ensayo académico de estos infumables. ¿Qué va, qué va? Se presenta casi como un cuento, o sea, un viaje iniciático. Y ocurre en un espacio temporal muy peculiar. El texto dice literalmente entre el primer pensamiento de la mañana y el último suspiro de la noche. Menuda tela. Ese es un indicador clarísimo de que vamos a entrar de lleno en el territorio de la psique humana. Totalmente. En esa frontera donde la lógica rígida que usamos en el día a día, se difumina por completo. Y para navegar por ese territorio, la historia nos presenta un protagonista, a Santi, un niño de 9 años. Y me gusta mucho cómo el texto lo describe, ¿sabes? Dice que lleva el universo dentro de sus preguntas. Es una forma preciosa de hablar de la curiosidad, ¿sí? Santi tiene una curiosidad infinita, pero claro, para adentrarse en ese flow form del que hablabas, va a necesitar guías. Y ojo, que no estamos hablando de profesores con bata blanca ni nada de eso. No, no. Le acompañan sabios bastante extravagantes y animales que, funcionan claramente como arquetipos. Y lo más interesante de todo es que ninguno le regala una respuesta masticada. Claro, le enseñan el arte de hacerse la pregunta correcta, porque en este universo la pregunta es el vehículo real. Eso es. Y para comprender qué es exactamente este río invisible, la primera lección que debe aprender el chaval es cómo mirarlo. O mejor dicho, cómo no mirarlo, porque hay una psicología muy fina detrás de esto. Entremos ya en la primera piececita de nuestro vitral. Venga, vamos a ello. La historia arranca con Santi encontrándose con un personaje fabuloso, el Gran N. Sí, que es un ser antiquísimo, pero lleno de alegría, que camina por ahí buscando algo aparentemente súper trivial. Dice que ha perdido su sombrero. Pero enseguida te das cuenta de que no busca un trozo de tela o de fieltro. Lo que busca realmente es la pregunta que hace que el sombrero exista. ¡Qué barbaridad! O sea, es una declaración de intenciones que descoloca por completo la mente racional del niño. ¿Ya ves? Y es justo entonces cuando aparece otro guía fundamental en la historia, la Gran K. Ah, la tortuga. Me encanta ese personaje. Sí, es una tortuga inmensa que lleva mapas de ríos subterráneos bordados en su caparazón. Ella representa esa sabiduría antigua, más lenta, ¿no? Y le ofrece a Santi la primera pista real para entender el entorno. Le dice algo así como que aquello que busca, el famoso sombrero, siempre está en el lugar que dejó de mirar. Exacto, lo cual nos lanza directamente al primer gran acertijo de nuestra inmersión de hoy. La Gran K y el Gran N le plantean esto al niño. ¿Qué cosa lleva uno siempre consigo pero nunca puede verla directamente? Y claro, después de darle vueltas, la resolución cae por su propio peso. Y es que la respuesta es nuestra propia mirada. Tal cual. Uno siempre está mirando hacia afuera, pero los ojos, físicamente, no pueden verse a sí mismos mirando. Mm, Fíjate que la mecánica de este acertijo esconde el núcleo de lo que es el flow form. O sea,
No estamos hablando de un fenómeno externo. No es un río físico en el que puedas sentarte en la orilla a tomar notas con una libreta. No, para nada. Es algo mucho más íntimo. Y para visualizar esto, sin ponernos demasiado crípticos, o sea, manteniendo la idea del vitral sencillo, podemos usar una analogía súper cotidiana. A ver, cuéntame. Pues es como el funcionamiento de una cámara de fotos. O sea, la lente de una cámara puede enfocar y capturar absolutamente cualquier cosa del universo visible, ¿verdad? La luna, una multitud, un insecto. Sí, sí, lo que sea. O, fíjate, yendo a algo todavía más de ir por casa, es ese momento de pánico absoluto cuando buscamos frenéticamente las gafas por toda la casa. Ay, sí. Y de repente nos damos cuenta de que ya las llevamos puestas. Es eso. Esa analogía ilustra perfectamente la frustración del observador y además explica el mecanismo interno de este río de luz. Claro, porque el flow form es la propia consciencia en movimiento. Eso es. Si intentamos detenernos a mirarlo fijamente, si nuestro intelecto trata de atraparlo, diseccionarlo y ponerle una etiqueta, pues el flujo desaparece automáticamente. Es como el clásico efecto del observador en la psicología moderna, ¿no? O sea, en el momento en que te haces hiperconsciente de que estás súper concentrado fluyendo en una actividad, ¡pum!, rompes el estado de fluidez. Totalmente. Solo se hace visible cuando, digamos, renunciamos a controlarlo y simplemente fluimos con él. Ya, pero claro, a ver, entender que no podemos mirar el río fijamente nos genera un problema práctico gigante. Un callejón sin salida casi. Exacto. Si uno no puede analizarlo bajo el microscopio, ¿cómo narices interactúa con él en la vida real? Porque la historia no se queda en que Santi se siente a contemplar pasivamente. No, no. De hecho, la respuesta a este dilema nos lleva a una escena que es verdaderamente surrealista. Sí, es una imagen que rompe cualquier esquema de sentido común. Santi llega a un campo extraordinario. Va con Yemita, que es una abejita dorada súper curiosa que zumba verdades matemáticas. Y también va con Yamsay, la mariposa turquesa que tiene la habilidad loquísima de recordar el futuro. Eso es. Y resulta que se encuentran ante un paisaje dividido milimétricamente en dos. Una mitad es tierra completamente seca y la otra mitad es el cauce de este río quieto que es como un espejo. Y justo en la frontera, en medio, está Nasruddin, el clásico sabio medio loco. Y la imagen, fíjate, es la siguiente. Nasruddin tiene una caña de pescar clavada en la tierra seca y al mismo tiempo está usando una pala para enterrar semillas directamente en el agua del río. O sea, desde una perspectiva estrictamente utilitaria, es la definición gráfica de la locura. A ver, es que si vemos a alguien haciendo eso, la primera reacción es pensar que es un error de manual, una pérdida de tiempo y de recursos total. Claro, piensas, ¿por qué malgastar semillas tirándolas a una corriente de agua? ¿Y qué pez esperas pescar en un montón de tierra seca? Es un absurdo absoluto. Sin embargo, aparece la gran SG, que es una garza de plumas plateadas que custodia las historias del mundo y nos da la clave para decodificar todo este teatro. Mediante un segundo acertijo, claro. Exacto. Pregunta, ¿en qué lugar se siembra lo que ya se tiene y se pesca lo que aún no existe? Y la respuesta que desvela el misterio es preciosa, en el corazón. Sembrar lo que ya se tiene en el corazón para pescar lo que aún no existe. Es una pieza de cristal de un color súper intenso para nuestro vitral, pero te tengo que pedir que profundicemos en el por qué. O sea, ¿por qué el texto necesita recurrir a esta imagen tan contradictoria? Pues mira, yo creo que es porque ilustra la diferencia entre la lógica puramente transaccional y la lógica del flow form. En el mundo físico, pescar y sembrar son acciones excluyentes sujetas a reglas muy estrictas. Ya, claro. Pero Nasruddin nos deja una frase lapidaria. Dice que las reglas son como los sombreros, no siempre sirven para la misma cabeza. Qué bueno. En el terreno de la intuición humana y de la conciencia, dar y recibir son exactamente el mismo movimiento. Al sembrar una intención o una pregunta en ese río de luz, estás inevitablemente pescando una respuesta. O sea, es como si la acción misma tuviera mucha más importancia que el medio en el que se ejecuta. Ahí le has dado. El acto de vulnerabilidad que supone sembrar en un lugar inesperado es lo que realmente provoca el cambio. ¿Y la mariposa, Yamshai, la que recuerda el futuro, lo apunta muy sutilmente, ¿verdad? Sí, dice que las cosas verdaderamente nuevas, o sea, las innovaciones, los saltos de conciencia, nunca crecen siguiendo el manual de instrucciones. Crecen precisamente porque alguien se atreve a romper la convención lógica. Porque lanza su semilla donde nadie más lo intentaría. Me parece fascinante cómo la historia nos va llevando de la mano paso a paso.
Es un diseño narrativo brillante. Totalmente. O sea, hemos visto cómo no mirar el flujo, hemos aprendido que para interactuar con él hay que atreverse a realizar acciones aparentemente paradójicas. Y esto sirve de puente perfecto para explorar qué pasa cuando metemos a otras personas en la ecuación. Claro, entra el concepto de la interdependencia y de cómo los recursos cambian de naturaleza cuando se comparten. Exacto. El texto nos plantea un dilema súper terrenal de repente. Llega el mediodía y los viajeros tienen hambre. Santi saca de su mochila lo único que lleva, 3 pequeños panecillos de maíz. Pero el problema matemático es evidente. Son 6 personas en total. Y Emita, la abeja que representa toda esta pureza matemática y la lógica estricta, zumba diciendo que dividir 3 panes entre 6 y que todos queden satisfechos es matemáticamente imposible. Lo cual, a ver, bajo las leyes de la física y la escasez de la materia, es irrefutable. La materia es finita. Pero claro, el gran N vuelve a cambiar las reglas del juego. No se centra en la masa del pan. Le pregunta a Santi, ¿cuántas preguntas crees que caben en un pan? Y aquí se nos presenta el tercer acertijo de la historia. ¿Qué cosa cuando la compartes se vuelve más grande y no más pequeña? Y la respuesta nos saca de inmediato del plano material, porque lo que crece al compartirse es una idea, un conocimiento, un secreto, o, en el caso de los panecillos, el propio pan, si logras convertirlo en una historia. ¿Mm? Si retomamos la imagen de nuestro vitral, yo creo que esta es la pieza más luminosa de todas. Yo estoy segura de que sí, y para visualizarlo, fíjate, pensemos en una habitación a oscuras, donde alguien enciende una vela. Si otra persona se acerca con una vela apagada y toma fuego de la primera, la vela original no pierde ni 1 milímetro de su luz. Exacto, el fuego no se gasta por compartirse. Al contrario, la luz total de la habitación se ha duplicado mágicamente. Esa metáfora de, digamos, la termodinámica de las ideas es crucial aquí. El texto va un paso más allá y nos muestra la alquimia real de esa escena. ¿Cómo transforman los panes? Sí, los sabios toman esos 3 panes finitos y los transforman en las 3 grandes preguntas existenciales de la humanidad. El primer pan se rompe y se convierte en la pregunta, ¿de dónde vengo? ¡Qué maravilla! El segundo pan nutre la pregunta, ¿a dónde voy? Y el tercero, que quizá es el más complejo, ¿quién soy mientras camino? Son el tipo de respuestas que, curiosamente, no cierran un debate. O sea, abren el apetito por más diálogo. Y esa es exactamente la clave del flow form. Nasruddin sintetiza cómo funciona este ecosistema que parece inagotable. Explica que el río fluye eternamente y entrega absolutamente toda su agua al mar. Y claro, uno podría pensar que el río se queda vacío. Claro, pero Santi tiene una revelación. Se da cuenta de que el mar recibe esa agua, la evapora y se la devuelve al río en forma de lluvia. O sea, darlo todo no te vacía. Para nada. Cuanto más conocimiento o intención viertes en los demás, más te recargas tú. Generas lo que el texto llama maravillosamente un hambre más hermoso. Ay, es que esta dinámica circular entre el río, el mar y la lluvia es una transición inmejorable para abordar la dimensión social de la historia. Sí, porque hasta ahora hemos hablado del individuo fluyendo, ¿no? Y del acto más íntimo de compartir algo con tu círculo cercano. Pero la historia escala esto a un nivel global de repente. Yemita, la abejita matemática que siempre está ahí zumbando súper alegre, de pronto se pone muy seria para revelar el gran secreto de su especie, el secreto de la colmena. Es un giro súper interesante, la verdad. Introduce un concepto sociológico dentro de un cuento que hasta este punto parecía muy centrado en el desarrollo personal de un niño. Y Yemita explica que en una colmena real no hay nadie dando órdenes. O sea, no existe un plano jerárquico, ni un jefe diciendo qué hacer cada minuto. No hay un capataz, claro. Todo funciona, y funciona a la perfección, porque cada abeja escucha el zumbido del todo. Y aquí interviene la gran SG para decir que la humanidad es una colmena idéntica, pero que ese zumbido que nos conecta solo puede oírse cuando uno tiene el corazón aquietado. Un concepto poderoso. Pero a ver, aquí siento la necesidad de hacer un poco de abogada del diablo, porque el término tiene sus aristas, ¿no crees? Plantea la objeción, porque creo que es un debate muy necesario. Es que, culturalmente, la palabra colmena o mente colmena nos produce cierto rechazo. Suele tener connotaciones bastante negativas. Sí,
Suena a ciencia ficción distópica. Exacto. Cuando pensamos en ello, imaginamos obediencia ciega o a individuos perdiendo por completo su identidad para convertirse en engranajes grises y anónimos de una maquinaria gigante. O sea, suena a pérdida de libertad absoluta. Es un temor completamente lógico y está muy basado en cómo hemos estructurado nuestras propias sociedades modernas, la verdad. Claro. Pero el texto se adelanta a ese miedo y corrige esa noción de la colmena distópica. Lo que describe Yemita no es homogeneización ni obediencia ciega, es sintonía. Sintonía. Es una orquestación natural. Y para reforzarlo, nos lanzan otro acertijo. Dicen, ¿qué tienen en común una abeja, un río, una semilla y una pregunta bien formulada? Pues que ninguna de ellas tiene sentido si trabaja completamente sola. Exactamente. Necesitan un ecosistema. Y lo fundamental aquí es que formar parte del ecosistema no destruye su naturaleza individual, ¿eh? O sea, la semilla no deja de ser semilla por estar plantada en la tierra, ni el río deja de ser río por entregar su agua al mar. Claro, es una participación súper activa, pero sin pérdida de identidad. Eso es. Y comprender esto provoca un momento precioso en el viaje de Santi, una verdadera epifanía. Sí, cuando mira a su alrededor. Sí, el niño observa su entorno y de pronto esa ilusión de separación que todos tenemos se rompe. Deja de percibir a las personas como si fueran islas desconectadas. Se da cuenta de la red. Piensa en su madre, en su maestra del colegio, en el vendedor de mangos de la esquina, y los ve a todos entrelazados en esa inmensa colmena invisible. Entiende que la supervivencia y la experiencia de uno dependen intrínsecamente del otro. Y fíjate que la gran K, desde su perspectiva de tortuga milenaria, amplía todavía más esa red. Le advierte a Santi que esa sintonía no solo abarca a las personas con las que compartes el presente. Uf, esto es fuerte. La colmena incluye a todos los que ya caminaron por el mundo y dejaron sus preguntas, y a todos los que aún no han nacido y van a heredar las nuestras. Es una conexión transversal a través del espacio y del tiempo. Es una visión sencillamente monumental. Me pone los pelos de punta. Pero lo que me parece magistral de la estructura de la historia es que justo cuando hemos expandido la mente de Santi para abarcar el universo entero, el sol comienza a ponerse, llega la hora de despedirse de los guías y la historia hace un zoom radical para devolvernos al individuo. Sí, nos devuelve al punto de partida, pero profundamente transformados. El arco narrativo se cierra volviendo a la escala más íntima posible. Totalmente. Narduddin, el sabio de las paradojas, se acerca a Santi antes de que emprenda el viaje de regreso a casa. Mete la mano en su bolsillo, rebusca como si fuera a entregarle el talismán definitivo, ¿sabes? El gran secreto del Flowform. La tensión ahí es máxima. Y cuando saca la mano para ofrecérsela, muestra la palma completamente vacía. No le da absolutamente nada. Es un gesto profundamente disruptivo y, a la vez, el regalo más honesto que le podía hacer. Nasruddin le explica que el Flowform no es un objeto que uno pueda meterse en el bolsillo, ni un trofeo que llevarse a casa, sencillamente porque siempre ha estado dentro de él. Y como broche final, nos regalan el último acertijo de este recorrido. Sí, le dice, ¿qué cosa ya tienes sin haberla buscado, ya sabes, sin haberla estudiado y ya eres sin haberlo decidido? Y la respuesta no admite réplica. Tú mismo. Tú mismo. Tu propia esencia antes de que le pusieran un nombre, antes de que construyeras una historia personal y, sobre todo, mucho antes de tus miedos. Esa es la revelación que pone a prueba todo lo anterior. Descubrir que el final de la búsqueda es darse cuenta de que no había nada que buscar fuera. Y hay una frase del gran ninja en ese momento que es una auténtica bofetada a nuestro ego moderno. Le dice a Santi entre risas, y ahora que ya lo sabes, el verdadero trabajo comienza. Es tremendo. Si nos detenemos a reflexionar sobre esto, resulta asombroso, porque nuestra sociedad nos empuja constantemente a acumular, ¿verdad? Pasamos décadas añadiendo líneas al currículum, sumando experiencias, buscando validación, intentando esculpir a martillazos quiénes somos frente a los demás. Sí, añadiendo capas y capas. Y de pronto, esta filosofía nos plantea que el trabajo más arduo y valiente no consiste en aprender o añadir cosas nuevas, sino en someterse a un proceso de desaprendizaje, en recordar la esencia pura que ya éramos. Y fíjate, es un trabajo de mantenimiento constante. Recordarlo cada día, advierte el texto, porque los guías saben perfectamente que el mundo, fuera de ese campo surrealista, está lleno de ruido. Claro, de distracciones constantes. Por eso le entregan unas advertencias finales súper conmovedoras.
Le piden que recuerde quién es y que escuche el zumbido de la colmena, incluso cuando el bullicio de la sociedad intente convencerle de que es una simple piedra en lugar de un río. Qué bonito. Incluso cuando el invierno le asegure que jamás volverá a ver flores, o cuando el miedo intente convencerle de que no tiene alas. Son, a fin de cuentas, herramientas de resiliencia disfrazadas de poesía. Totalmente. Pero hay un detalle psicológico en este desenlace que termina de encajar todas las piezas de nuestro vitral. A ver, Mientras Santi observa a Yemita, a Amsay, a la tortuga, a la garza y a los dos sabios despidiéndose, comprende algo muy profundo. Se da cuenta de que no está dejando atrás a un grupo de amigos peculiares. claro. Esos personajes son arquetipos que habitan dentro de su propia mente. O sea, la lógica pura de la abeja, la paciencia milenaria de la tortuga, la intuición rompedora de Nasruddin. Son facetas de su propia conciencia que ahora por fin ha aprendido a escuchar y a integrar. Qué manera tan hermosa de ilustrar la madurez emocional. Y así, con esa integración completada, la historia nos lleva al amanecer. Al día siguiente, Santi despierta en su habitación del mundo real. Vuelta a la normalidad. Pero el viaje ha dejado un rastro tangible. Sobre su cabecera encuentra el sombrero del gran N. Ese sombrero súper fascinante que cambia de color, ¿te acuerdas? Sí. El que se ve azul, rojo o verde dependiendo exclusivamente de la perspectiva desde la que decidas mirarlo. Ese mismo. Y debajo del sombrero reposa una pequeña nota manuscrita de Nasruddin que encierra el mensaje definitivo de toda esta inmersión. La frase de la nota es brillante. Dice: el flow form no es lo que haces, es lo que eres cuando dejas de fingir que no fluyes. Es un cierre magistral. La verdad, me deja sin palabras. Y si damos un paso atrás ahora y observamos la imagen completa del vitral que hemos formado hoy, vemos que cada concepto abstracto ha encontrado su lugar perfectamente. Totalmente. Hemos colocado las piezas una a una. La incapacidad de la mirada para verse a sí misma, la valentía de sembrar en el agua, la magia de multiplicar un pan convirtiéndolo en preguntas y esa sintonía silenciosa de la colmena humana. Y todas esas piezas tan sencillas se unen para transmitirnos una visión profundamente optimista de nuestra propia naturaleza. Eso es lo más importante. Nos recuerdan que la plenitud y la conexión con nuestro entorno no son metas lejanas y agotadoras, ¿sabes? Sino que son nuestro estado por defecto. Un estado que simplemente hemos sepultado bajo capas de escepticismo y de miedo a lo desconocido. Ha sido un recorrido extraordinario y demuestra que la profundidad no tiene por qué estar reñida con la sencillez. Hemos visto cómo la luz puede atravesar ideas que parecían un juego de niños para revelar verdades filosóficas inmensas. Y nos queda la certeza maravillosa de que el río siempre te va a devolver lo que ofrezcas, multiplicado por la intención genuina con la que lo lanzaste. Sin duda alguna. Bueno, pues para ir cerrando este espacio, creo que vale la pena plantearse una reflexión final recogiendo un poco el guante que nos lanza esa última nota de Nasruddin y las aparentes locuras de sus personajes. Me parece una idea fantástica. Para quien nos escucha en este momento, creo que sería interesantísimo observar el propio día a día con esta nueva lente y preguntarse, en nuestra rutina y nuestras relaciones o en nuestros proyectos, ¿en qué áreas estamos, en el fondo, fingiendo que no fluimos? Menuda pregunta. ¿Y qué pasaría si de cara a mañana mismo decidiéramos tomar nuestra propia pala, saltarnos la lógica del manual y atrevernos a sembrar nuestras mejores intenciones directamente en el agua de lo desconocido? Es una pregunta que desde luego merece la pena dejar resonando un buen rato. Sin duda. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta exploración de hoy y, como siempre, mantengamos viva esa curiosidad.